jóvenes. Buenas noches, Liz. Buenas noches, ingeniero. Recording in progress. Bien, tenemos transformación de fuente. La idea es hacer una fuente de voltaje, convertirla en una fuente de corriente. Para hacer eso, tiene que ser una resistencia estrictamente en serie, ¿no? Y al revés, una fuente de corriente con una resistencia en paralelo puede convertirse en una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Eso es los parámetros. Vamos a entrar en tanto detalle. Obviamente, esos parámetros deben ser iguales, tanto el voltaje como la corriente. Normalmente a eso le llamamos una caja negra. No sabemos lo que hay adentro, pero sí podemos saber su voltaje y su corriente. En ese caso, nos interesa entonces esas conversiones y las comparaciones entre una y otra. Al final, vamos a tener entonces que las transformaciones va a ser una fuente de voltaje, se puede convertir en una fuente de corriente. El voltaje entre la resistencia da la corriente y la resistencia la ponemos en paralelo. Si tenemos una fuente de corriente y queremos convertirla en una fuente de voltaje, multiplicamos por la ley de Ohm, R por I, y la resistencia la ponemos en serie. De manera general, el procedimiento para esto es lo siguiente. Dice, usar las transformaciones de fuente. Una meta común consiste en terminar con todas las fuentes de corriente y con todas las fuentes de tensión en el circuito final. Siempre que sea posible, esto es especialmente válido y con ello se hace más fácil el análisis nodal o de malla. Las transformaciones de fuente repetidas se utiliza para simplificar un circuito permitiendo la combinación de resistencia y fuente. El valor de resistencia no varía durante la transformación de fuente, pero no es la misma resistencia. Si la tensión o corriente asociada con una resistencia particular se emplea como una variable de control para una fuente dependiente o es la respuesta deseada de un circuito, la resistencia no debe incluirse en la transformación de fuente. Si la tensión o la corriente asociada a un elemento en particular de interés, ese elemento debe incluirse en la transformación de fuente. Al efectuarse una transformación de fuente, debe recordarse que la punta de la flecha de la fuente de corriente corresponde a la terminal positiva de la fuente de tensión. Eso es muy importante. La transformación de fuente en una fuente de corriente y una resistencia requiere de dos elementos, que los dos elementos estén en paralelo. La transformación de una fuente en una fuente de tensión y una resistencia requiere que dos elementos estén en serie. Esto es lo que vamos a utilizar para resolver los problemas. En ese caso, vamos a hacer ese problema, posiblemente sea uno de los problemas donde podamos utilizar todo tipo de transformaciones y llegar a la mínima expresión haciendo transformaciones sin hacer mallas ni nodos, ¿no? Que lo primero es que tenemos una fuente, una resistencia y una fuente de corriente. Vamos a convertirlo en una fuente de voltaje. En ese caso, esa fuente va a quedar entonces igual a 15 voltios. Entonces vamos a tener una fuente de voltaje, vamos a llamar B1, de voltaje, y ahí al mismo tiempo vamos a tener la resistencia. Esa 3 va a estar en serie con la resistencia de 4. Teniendo eso, acá tenemos también otra resistencia, vamos a llamar B2 a eso, va a ser igual a 17 ohmios multiplicado por la corriente, que en este caso es una fuente dependiente, que va a ser 3Bx. Y eso va a quedar a 51 Bx. Como Bx es otra variable, va a depender de la resistencia y la corriente, entonces va a ser 2i. Si hacemos la transformación, esto sería entonces 51 por 2i, y esto me quedaría a 102i. Ya tendríamos que la fuente 2 podría ser 102i.
Y por último, esto va a ser una resistencia en serie y una fuente de voltaje con la punta de la flecha hacia la derecha, o sea que el positivo hacia la derecha y a la izquierda va a estar el negativo de esta fuente. En la última parte, la flecha está arriba, el positivo va a ser arriba y ese voltaje 3, entonces va a ser igual a 9 ohmios multiplicado por 1 amperio. Y eso va a quedar a 9 voltios. Eso obviamente va a permitirnos entonces que tanto la resistencia 17, la de 2 y la de 9 estén en serie, igual que la resistencia de 3 y la de 4. Esta sigue en paralelo, no la vamos a tocar hoy. Bien, estas resistencias equivalentes, como la primera está en serie, va a ser 3 ohmios más 4 ohmios, eso me da igual a 7 ohmios. O sea, la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 7 ohmios. También miramos que tenemos una resistencia equivalente 2 que va a estar dada, como la corriente aquí no se pierde porque es la misma, si está en serie la corriente se sigue manteniendo, entonces puedo sumar esa resistencia para 17 más 2 más 9 ohmios y eso me queda igual a 28 ohmios. O sea, la resistencia equivalente 2 sería igual a 28 ohmios. En este caso, puedo hacer eso porque la corriente se mantiene igual, no va a cambiar y podemos hacer ese parámetro. Bien, teniendo eso, ya resultado nos va a quedar esta fuente, este circuito de esta manera, con 2 mallas, pero vamos a ver si podemos reducir. Estas dos las vamos a convertir, es una fuente de voltaje, una fuente de corriente, te vamos a hacer esa fuente de corriente 1, va a ser igual a entonces a 15 voltios sobre 7 ohmios. Eso va a implicar entonces que vamos a tener una fuente de corriente de igual a 15 entre 7 va a ser 2.1428 amperios. Y vamos a poner entonces, esta resistencia va a estar en paralelo. Esa fuente 1 va a ser igual a, nos vamos a quitar los parámetros, 7 sobre 15 sobre 7 amperios. Y ahí lo vamos a dejar. Como estas dos van a quedar en paralelo, vamos a reducir eso. Estas dos están en paralelo, vamos a reducirla entre 1 sobre el equivalente 3 sería en ese caso, o vamos a ver, sí, ese equivalente 3 va a ser igual a 1 sobre 7 más 1 sobre 7, igual a 2 sobre 7. Entonces, la resistencia equivalente va a ser igual a 7 sobre 2 ohmios y eso igual a 3.5 ohmios. Bien, teniendo eso, entonces ya tenemos los parámetros, estas dos resistencias van a estar en paralelo y así podemos tener, y tendríamos que hacer entonces la fuente de voltaje para volver, ya teniendo el paralelo, va a quedar el circuito de esta manera, 3.5, 15 sobre 7 amperios y para poder hacer una sola malla, entonces esta fuente de corriente la convertimos en voltaje.
Esta es 4 y eso va a ser entonces a 15/7 amperios multiplicado por 7/2 ohms. Eso implica que se eliminan los 7 y va a quedar entonces igual a 15/2 voltios. O sea, ese voltaje 4 va a quedar en 15/7 voltios o sobre 2, perdón. Y eso también puede ser 7.5 voltios. Ya tenemos la malla única que está ahí, entonces la vamos a elaborar. Va a ser menos 7.5 voltios más 3.5i más 28i. Como el terminal positivo está a la derecha, el negativo a la izquierda, menos 102i más 9 voltios igual a 0. Esto me queda sumando, me queda menos 70.5i igual a menos 1.5. La corriente entonces va a ser igual a 1.5 sobre 70.5. Eso me queda igual a 0.0212765 amperios. Y si lo ponemos en miliamperios, eso sería a 21.276 miliamperios. Como ya tenemos la corriente, podemos hallar el voltaje. El voltaje, según lo que teníamos, era 2i. O sea, va a ser 2 multiplicado por 0.0212765. Y eso me va a quedar a 0.04255 volts. O sea, que Vx va a ser, si lo dejamos en milivoltios, a 42.55 milivoltios. Pregunta, con esa transformación, posiblemente ese sea el circuito donde más transformaciones tenemos. Es un ejercicio típico. Ese ejercicio, por favor, vuélvanlo a hacer. Es importante volver a repetirlo para ir viendo. Hay varias maneras de hacerlo. Esa es una manera, pero ir despacio, paso por paso. Acuérdense, parte del procedimiento es que tenemos que ir haciendo las transformaciones paso por paso, que se muestre el proceso y procedimiento. ¿Preguntas? Bien. En este caso, tengo ese voltaje de X que allá tenemos un voltaje y una resistencia, lo podemos simplificar o por este lado. Empezamos por el lado derecho, izquierdo, entonces vamos a transformar, entonces sería la corriente, sería igual a 12 voltios sobre 2 ohms. Y eso me queda a 6 amperios. O sea, vamos a tener una fuente de corriente de 6 amperios y una resistencia en paralelo de 2 ohms. Teniendo eso, entonces ya nos queda el circuito que está aquí en medio y entonces lo primero que las fuentes las podemos sumar, 1 amperio más 6 amperios igual a 7 amperios. O sea, la fuente de corriente va a ser igual a 7 amperios. Teniendo ya esa fuente, entonces nos quedaría el circuito que está abajo.
Y como queremos hallar el voltaje de la resistencia de 4 ohmios, entonces podemos aplicar un divisor de corriente. En ese caso, SIX es la corriente que va a pasar por la resistencia de 4 ohmios. La teorema para esto dice la resistencia donde no pasa la corriente sobre la suma de las dos resistencias, 2 más 4, igual multiplicado por 7 amperios. PIX va a ser igual entonces a 2.33 amperios. El voltaje en X va a estar dado por 4 por IX, o sea, va a ser igual a 2 por 4, perdón, por 2.33. Y eso me va a quedar entonces a 9.33 volts. O sea, BX va a ser igual a 9.33 volts. Eso sería una manera de ver esta simplificación, aunque lo podemos hacer también por el lado derecho. Si lo hacemos al revés, entonces significa que esta la vamos a poner, no vamos a poner el voltaje, la resistencia va a ser diferente, pero en este caso hay que tener mucho más cuidado. Entonces vamos a transformar esta fuente de corriente en una fuente de voltaje. Va a ser, entonces, 4 ohmios multiplicado por 1 amperio. Y es igual a 4 voltios. Con ese voltaje igual a 4 voltios, entonces va a quedar el parámetro así, una resistencia en serie con la fuente de voltaje de 4 voltios. En ese caso, para más facilidad, entonces vamos a hacer la malla externa para hallar la corriente I. Y eso es menos 12 voltios más 2I más 4I más 4 voltios igual a 0. Eso va a quedar 6I igual a 8. La corriente va a ser 8 sobre 6, o sea, 1.33 amperios. Teniendo la corriente, entonces puedo hallar el voltaje haciendo una malla única o 1, en ese caso, esta malla que incluye SBX. Entonces sería menos BX más 4I más 4 igual a 0. O sea, BX entonces va a ser igual a 4I más 4. BX entonces va a ser igual a 4 por 1.33 más 4. BX entonces va a ser igual a 9.33 voltios, tal y como teníamos anteriormente. Preguntas, hoy. Preguntas. Preguntas, consultas. Bien, si no tienen consulta, entonces nos vemos el lunes. Y el lunes seguiríamos con la transformación circuito de Thevenin y Norton. Eso vamos a ir en una continuidad para no perder. Solo veríamos la parte teórica, entonces paramos ahí mejor. Y el lunes empezamos con esa
ese tema determinó. Ya llevamos dos temas, el teorema de superposición y la transformación de fuente. ¿Preguntas? Bien, jóvenes, si no tienen preguntas, buenas noches. Ingeniero, Dígame. los correos que le enviamos con los Ahora- integrantes. Ahorita lo voy a contestar, joven. Ah, gracias. Ingeniero, otra pregunta. ¿En la reposición sería este sábado? Sí, a las 10 de la mañana. Ah, ok, gracias. Del primer parcial, ¿ok? Voy a mandar el correo con el procedimiento. Bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Si no, entonces nos vemos el sábado, los que tengan reposición, y si no, el lunes en clase. Feliz noche, cuídense, jóvenes. Buenas Buenas noches. noches, ingeniero. Cuídense.